Hola, en este video voy a explicar muy brevemente cómo se construyen las funciones trigonométricas. Entonces, tenemos aquí una circunferencia de radio 1. Entonces, la circunferencia tiene radio 1, ¿sí? Y está en un sistema coordenado donde hemos puesto una recta que vamos a considerar esta recta que está aquí, esa, ¿sí? Vamos a pensar que es una recta en los reales, es decir, es la recta real, donde este punto que está acá va a ser el punto cero de esa recta real, y este punto digamos que es x, es decir, esta distancia, si uno la mide, llamémosle x, y estamos pensando que aquí están los positivos y aquí los negativos de esa recta, y vamos a considerar en este plano cartesiano este mismo punto. En el plano ahora tiene coordenadas 1,0, este punto por ejemplo tiene coordenadas menos 1,0, como la circunferencia tiene radio 1, este punto 0, menos 1, y este punto de acá tiene coordenadas 0,1, ¿sí? Entonces lo que uno hace es enrollar esta recta en la circunferencia, y este punto X que está aquí, este punto X, entonces determina al enrollar un punto P, que hemos llamado punto P, ¿sí? Y ese punto P entonces, punto P, digamos que tiene coordenadas, no sé, A, B, en el plano cartesiano, estas son sus coordenadas. Y lo que sabemos es que como A y B son coordenadas de la circunferencia de radio 1, entonces A cuadrado más B al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Entonces la definición que uno hace es que a dado x, un número real, entonces luego de enrollar esta recta, de hacer la construcción geométrica, luego de esta construcción, entonces uno lo que dice es que a la coordenada A, que es la coordenada del punto P en el eje horizontal, le va a llamar coseno de X, y a B le vamos a llamar seno de X. Y de esa manera entonces lo que estamos pensando es que en esta construcción, esto que está acá es el coseno, y esto que está acá es el seno, es la coordenada dentro ahora del plano cartesiano que está dibujado de color negro. ¿Bien? Y de esa manera entonces eso define funciones. Entonces hay una función coseno que lo que hace es tomar cualquier número real y enviarlo a un número que es una coordenada que va entre este menos 1 y 1, ¿sí? Porque es una coordenada horizontal. Entonces va a un punto entre menos 1 y 1. Y la función seno es una función que toma cualquier número real y lo que entrega es la coordenada vertical de este punto P. Entonces la coordenada vertical también es un punto que se mueve entre menos 1 y 1, por lo tanto es una función que va a dar a los números reales que están entre menos 1 y 1, eso es un intervalo. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos esa definición, uno puede considerar puntos, por ejemplo, hacer una pequeña tabla y decir entonces si yo tomo el número real x, entonces cuánto va a ser el coseno de x y cuánto va a ser el seno de x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tomamos el número real 0, entonces lo que observamos es que estamos en este punto de acá. Entonces cuando enrollamos caemos aquí mismo, y este punto dijimos que tenía coordenadas 1,0. ¿Sí? Entonces, si tomamos ahora recordar que como esta circunferencia tiene radio 1, entonces su perímetro es igual a 2pi por 1, así que si uno mide, uno aquí, por ejemplo, si pudiera cortar aquí con una tijera y medir todo esto, esto mide 2pi, ¿ok? Entonces, si uno toma, por ejemplo, el número real, uy, me estaba escribiendo con, si uno toma, esto era 2pi, r es 2pi por 1,
Entonces, si uno toma el número real ahora 2pi, cuando enrollamos, entonces por aquí, supongamos que está 2pi, cuando enrollamos, vuelve a caer en este punto, porque todo esto medía 2pi. Eso dice entonces que 2pi también lo que hace es que su coordenada horizontal es 1 y su coordenada vertical es 0. ¿Sí? Y uno puede pensar entonces qué pasa si enrollo aquí dentro de esta recta real, enrollo de manera tal de que caemos en este punto. Entonces esto que está acá, ¿cuánto mide? Mide un cuarto del perímetro, y un cuarto del perímetro entonces es pi medio. Entonces, si tomamos pi medio ¿dónde cae? En un punto, en este punto que está acá, que tiene coordenadas 0,1. Si tomamos ahora pi, cuando enrollamos, entonces, cuando enrollamos, estamos pensando que enrollamos hasta acá. Y este punto de acá tenía coordenadas menos 1,0. Entonces queda menos 1,0. 3 pi medio, que cuando enrollamos es hasta aquí, ¿sí? Es todo eso mide 3 pi medio, y cuando enrollamos entonces, el valor aquí 3 pi medio cae aquí en este punto, y este punto tiene coordenadas 0, menos 1, y ahora uno puede pensar, bueno, ¿y qué pasa si enrollamos, no sé, por los números negativos? Entonces, ¿se acuerdan? Esta recta que está acá tenía números, está enrollando en esta dirección, ¿sí? Aquí enrollamos en esta dirección, entonces yo puedo enrollar, por ejemplo, tomar el número real menos pi medio, y cuando tomamos el número real menos pi medio, entonces un punto, por ejemplo, por acá, pero cuando enrollamos, tiene que caer en este punto de acá. ¿Por qué? Porque la medida de este arco mide lo mismo que este segmento, porque estamos enrollando, pero este punto tenía coordenadas 0, menos 1. Eso dice entonces que menos pi medio, el coseno, el coseno de menos pi medio es 0, y el seno de menos pi medio es menos 1. De esa manera entonces uno puede construir una asignación, ¿sí? Entonces la asignación, lo que sabemos es que si dibujamos ahora en otros ejes coordenados, ¿sí? Tomamos aquí el valor de x y aquí el valor de seno de x, de lo que tenemos en esta tablita que está acá, tenemos que estamos pensando en esta columna, ¿sí? Entonces el 0 va al 0. Después, si tomamos pi medio por aquí, pi medio, pi, pi, 3 pi medio, 2pi. Entonces, pi medio, perdón, pi medio va al 1, pi va al 0, 3 pi medio va a menos 1 y 2pi de nuevo va al 0. Entonces, no sabemos cómo es esta función, ¿sí? Pero sí sabemos que pasa por todos estos puntos, ¿de acuerdo? Y uno podría hacer lo mismo con la función ahora coseno de x, ¿sí? Con esta asignación que hemos inventado, y decir que el coseno, aquí estamos pensando que esto es 1 y aquí es menos 1. Entonces, si en un eje coordenado graficamos por lo menos estos puntos, lo que sabemos es que la imagen del 0 era 1, ¿sí? El coseno, aquí estamos pensando ahora en esta columna, el coseno de 0 es 1, el coseno de 2pi también era 1, entonces por aquí está 2pi, pi, pi medio y 3 pi medio. Entonces en esta asignación pi medio iba al 0, pi iba al menos 1, 3 pi medio al 0 y 2pi de nuevo al 1. Entonces lo que sabemos, de nuevo, aquí es que no sé cómo es la función, cómo es el gráfico de esta función, pero sí sabemos qué pasa por estos puntos que aparecen aquí. ¿Eh? Y por último, también sabemos, pensando en la misma construcción que teníamos, podemos sacar algunas cosas de esta función. Entonces lo que sabemos es que recuerden que el perímetro de la circunferencia es igual a 2pi, entonces al enrollar siempre vamos a tener los mismos puntos, es decir, si aquí tomamos x y cae aquí, cuando tomemos por acá arriba
x más 2pi de nuevo va a caer aquí en este mismo punto. ¿Por qué? Porque el perímetro de la circunferencia es igual a 2pi. Entonces lo que sabemos es que cualquiera sea el seno de x, va a ser igual al seno de x más 2pi. Y cualquiera sea el coseno de x, que es la coordenada horizontal, entonces va a ser igual al coseno de x más 2pi. ¿Sí? No estoy haciendo una demostración ni nada, pero lo que uno sabe acá es que, o puede después más adelante decir, entonces decir que las funciones trigonométricas seno y coseno son funciones periódicas, ¿sí? Con periodo 2pi. También podemos decir que dado que esto que está acá es el coseno, y esto que está acá le llamamos seno, entonces como aquí se forma un triángulo rectángulo, ya lo voy a dibujar, este triangulito que está acá, entonces lo que tengo es que seno al cuadrado más coseno de x, no sé lo que es, al cuadrado, siempre va a ser igual a 1, ¿sí? Independiente si toma valores positivos o negativos. Lo otro que podemos decir es que si estamos entre 0 y entre 0, en el intervalo abierto entre 0 y pi medio, entonces la función coseno y la función seno, en ese intervalo estamos aquí, uno le llama a esto el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces entre 0 y pi medio estamos acá, y aquí la coordenada horizontal y la coordenada vertical es siempre positiva, ¿sí? Cuando estamos entre pi medios y pi, estamos acá en el segundo cuadrante, y en el segundo cuadrante la coordenada horizontal es negativa y la coordenada vertical es positiva. Cuando estamos entre, uy, cuando, ay, sí, cuando estamos entre pi y 3 pi medio, entonces la coordenada, que estamos aquí en el tercer cuadrante, acá, la coordenada horizontal y la coordenada vertical son las dos negativas. Y por último, cuando estamos aquí en el cuarto cuadrante, la coordenada horizontal es positiva y la coordenada vertical es negativa. Entonces, cuando estamos aquí en el cuarto cuadrante, entre 3pi medio y 2pi, entonces la coordenada horizontal es positiva y es negativa. Entonces, se cumple esa propiedad de signo en términos de estas funciones. Y por último, entonces, ahora del cálculo, o lo que tenemos acá, repasando estos signos, si hacemos de nuevo la construcción de la función seno en nuestra asignación, lo que tenemos es que pasaba por estos puntos, ¿sí? Entre 0 y 2pi, eso es lo que teníamos, aquí tenemos x, y aquí graficamos el seno de x, entonces pasaba por esos puntos, y de acuerdo a estos signos, entonces que es lo que marca ahora esta columna, entonces sabemos que la función se mueve entre, aquí estaba pi, y aquí está pi medio. Entonces, entre 0 y pi medio sabemos que se mueve por acá, se mueve por acá y por acá. No sabemos todavía cómo, pero sabemos que está o arriba o abajo del eje horizontal. Y la función coseno, en la asignación que teníamos antes, entonces x, estamos pensando en esta columna, entonces lo que sabemos es que pasa por estos puntos, ahí, no va a quedar muy bueno, pero ahí. Entonces, de acuerdo a estos signos, entonces, ¿qué dice? Entre 0 y pi medio, es decir, aquí, la función es coseno, es una función positiva, entonces no sé cómo va a ser su gráfica, pero va a ser positiva. Después, entre pi medio y pi, este es pi, entonces va a ser aquí, estamos diciendo que va a ser una función negativa, por lo tanto, el dibujo, lo que sea que salga el gráfico, funciona de esa manera. Y después entonces, por último, del cálculo, y con otro tipo de eh, explicaciones, entonces uno finalmente lo que dice es que la función seno se comporta de esa manera,
Y como es periódica, de periodos pi, entonces uno puede repetir aquí el gráfico, ¿sí? Aquí está 2pi, esto es x y esto es seno de x, y la función coseno entonces se comporta, aquí está 2pi, entonces de esta manera, ¿sí? Y como es periódica, entonces sigue, y por supuesto no quedó muy bueno el gráfico, pero este es 1, menos 1, 1 y menos 1. Y así se construyen entonces más o menos una idea de las funciones trigonométricas.